Sí, buenos días. Este, Empezamos con los doctores Fabio y Oscar. Tenemos 20 minutos de exposición por ponencia. Cuando falten solamente 3 minutos, les avisaré para que pues, ya se preparen para el final y ya a los 0 minutos pues les advertiré que ya el tiempo se acabó. Entonces, doctores Fabio y Oscar, tienen la palabra. El maestro Óscar Araiza Medina y su servidor Fabio Altamirano, pues con un tema pues un poquito complicado, como bien dice el título, la transdisciplina y la complejidad como metodología de aproximación a la religiosidad popular. Dentro de los temas de religiosidad popular, dentro de la institución donde trabajamos, que es el Instituto Superior de Catequética, una de las preocupaciones que tenemos es justamente el acercamiento a la religiosidad popular. Y entonces hemos intentado buscar una forma de acercarnos, pero de una manera que podamos tener como una fuerte inclusión de las corrientes, de las perspectivas, que por un lado resultan pedagógicas y por otro lado nos resultan muy aprovechables justo para poder entender el tema de la religiosidad popular. Entonces, pero a ver, estas maneras, como estas múltiples maneras de acercarse, teníamos que buscar un factor de unicidad, un factor que las unificara. Si quieres la que sigue, por favor. Y entonces decidimos justamente conjugarlos a través de la complejidad, que creemos que justo en esta visión que lejos de ser ecléctica de alguna u otra manera, nos permite como la conjugación de estas diferentes perspectivas. Sí. Cuando hablamos de la complejidad, pues obviamente hablamos de un tema que de entrada nos desborda, pero si hay algo importante es que justamente la complejidad nos permite entender la realidad como un sistema en continuo cambio, en continuo desarrollo, pero también con situaciones emergentes que se nos van dando cada día con día y particularmente en todos los medios relacionados con la religiosidad y particularmente con la religiosidad popular. Surgen nuevas visiones, surgen nuevas ideas, surgen nuevas corrientes y esto es justamente la idea de lo que nos buscamos acercar. Y por otro lado, pues justamente esta relación por parte de la visión de la complejidad donde se conjuga el todo con las partes y el cómo se pueden ir adentrando pues el conocimiento del todo a través de las partes y de las partes a través del todo. Entonces, creemos que ha sido un punto pues muy importante justo para vincular el orden, lo universal y regular contra el desorden, lo particular y el devenir. Y esta es justamente la complejidad la que nos permite como esta fusión de estas realidades, ¿no? Óscar. Sí, bueno, dentro de lo que es el aspecto de esta propuesta de interacción disciplinar, pues sabemos que existen diferentes saberes. Estamos apostándole justamente al diálogo de saberes para poder estar enriqueciendo lo que es esta propuesta metodológica. Sabemos que tenemos como profesionistas de diferentes áreas, de diferentes enfoques, incluso no es lo mismo el enfoque de la sociología a la antropología o a la psicología, sobre todo porque todos los elementos que se conjugan en el fenómeno religioso pues se entienden como visiones diferentes y está muy complejo y desde el punto de vista simbólico incluso para la antropología puede significar una cosa y para la sociología y la psicología otra totalmente distinta. Entonces partimos justamente de este principio dialógico en términos de poder estar poniendo en juego lo que es el diálogo de saberes, pero también tenemos que estar pensando que hay un principio de borrosidad. Es decir, hay ciertos aspectos que no nos permiten ver desde nuestra disciplina todo lo que es, digamos, el complejo fenómeno religioso
y entonces tenemos que acudir a otros expertos para poder llevar a cabo lo que es un elemento importante en torno a lo que es el momento que vamos a capturar desde el punto de vista de la investigación. Hay diferentes niveles también de discernimiento. Tenemos como profesionistas un compromiso no solamente personal, sino también desde el punto de vista social, y eso pues impide a veces el hecho de poder estar llevando a cabo una visión totalitaria de lo que es el fenómeno religioso. Por lo tanto, pues bueno, hay que comprender que estos diferentes niveles también entran en juego en torno a lo que es esta complejidad de poder estar abordando la investigación. Sobre todo también cuando podemos tomar en cuenta lo que es la dimensión del espacio-tiempo. El tiempo y espacio es muy, muy importante porque, bueno, llegamos como investigadores en un espacio y tiempo determinado y puede llegar otro investigador con otro tiempo y otro espacio y, bueno, ya no es la misma fotografía que de alguna manera se tomó en aquel momento cuando se llevó a cabo lo que es la investigación in situ. Y sobre todo, a la hora de identificar las estructuras y los elementos coyunturales, pues bueno, también son diferentes. Tenemos que tomar en cuenta que hay un devenir histórico, que existe también una situación dialéctica que permite en un momento dado mover las estructuras, bueno, más bien se mueven las estructuras, se mueven todos estos elementos coyunturales, tanto desde el punto de vista político, religioso, desde la construcción social, etcétera, de tal manera que no hay una visión completa de todo lo que es este objeto de estudio. Y por último, bueno, pues realizar, digamos, lo que es la identificación de estos procesos históricos que pueden ser sincrónicos o asincrónicos. En un momento dado podemos estar tomando en cuenta lo que es un proceso que de alguna manera lleva un camino de construcción y de desarrollo, pero también sabemos que dentro de lo que es este proceso histórico puede darse de manera inmediata o puede también realizarse, digamos, en forma sincrónica, es decir, no tiene, digamos, un tiempo determinado y esto implica que podamos estar tomando en cuenta lo complejo que es abordar el fenómeno religioso. Bueno, en términos de lo que es considerar la unidad en la diversidad, ese es uno de los principales elementos que estamos también tomando en cuenta para proponer una metodología que no solamente tome en cuenta el aspecto de la unidad, sino la diversidad, y esta diversidad, a su vez, realizarla o observarla a través de lo que es una unidad que en un momento dado se conforma dentro de lo que es el movimiento. Observar lo que es el movimiento y cambio, analizar las organizaciones, observar a los individuos, los hechos y las acciones para poder considerar una visión sistémica. Y aquí, bueno, proponemos justamente el hecho de poder estar, como lo mencionaba el doctor Fabio, en términos de poder estar viendo que en la teoría de sistemas el todo contiene a las partes y las partes contienen al todo. No es, digamos, una situación que en un momento dado esté predeterminada desde el punto de vista sociológico o desde el punto de vista antropológico. En resumen, sería ver la realidad como una totalidad. Adelante. Bien, justo por esto que menciona Óscar, consideramos importante esta visión desde la complejidad. Y bueno, son 6 principios básicos los que tiene la complejidad desde la perspectiva de Edgar Morin. Entonces, no sé si, Óscar, ¿quieres comentar el primero, el dialógico? Perfecto. Bueno, el dialógico, lo comentábamos hace un momento en términos de poder estar tomando en cuenta el hecho de poder estar estudiando la realidad como un diálogo de saberes, un encuentro de saberes de diferentes disciplinas. Y por otra parte, también el hecho de poder estar también tomando en cuenta este principio dialéctico de todo lo que es una sociedad que se mueve, que no es estática y que en un momento dado las realidades pueden estar cambiando. Sí, y una de las cosas muy importantes en el tema de la dialogicidad es justamente la idea de que no solamente nos podemos quedar en la síntesis, como se queda la dialéctica, sino la importancia de generar un conocimiento nuevo. Ese es como uno de los puntos
claves e importantes que tendríamos que mencionar. El tema de la recursividad o el principio de recursividad, también lo consideramos fundamental en esta visión, porque justo por eso la propuesta metodológica tiene que ver con el tema de los procesos históricos y de los procesos y la historia de los procesos sociales, porque justamente en estos bucles de recursividad podemos tomar en cuenta estos elementos para poder entender estas realidades concretas que se dan en este momento. El principio hologramático, que en realidad tiene esta visión que ya mencionaba Óscar del todo y las partes, pero que siempre tiene un principio holonómico, que es justamente tener el todo como un principio rector, el hologramático, que es justamente esta implicación de las partes y el todo, y el holosináptico, que de alguna manera todas las partes tienen la representación del fenómeno. El tema de la emergencia, Óscar. Sí, en toda realidad, pues bueno, surgen situaciones o escenarios nuevos, entonces siempre vamos a encontrarnos con elementos emergentes que no están considerados o que no se pueden predecir desde el punto de vista científico. Entonces, en ese sentido, la visión de todo lo que es este principio de emergencia implica que estemos muy, muy atentos a todo lo que pueda surgir en términos muy espontáneos y que en un momento dado, pues bueno, se van a ser elementos importantes para analizar lo que es el fenómeno religioso. Bien, y el otro aspecto de la autoorganización, pues el evento no está aislado de lo que es su entorno. Siempre tenemos que tomar en cuenta la cuestión del contexto. No es un mero producto de lo que es, digamos, el contexto, este principio de autoorganización. En el entorno hay impresiones que de alguna manera son concurrentes y eso implica que podamos tener un elemento complementario o antagónico, incluso, que se puede presentar en la realidad de forma antagónico. El tema del principio de borrosidad ya lo había comentado Óscar hace un momentito. Yo lo único que quisiera agregar es que sí, ciertamente de alguna manera tiene ventajas y desventajas, como todo en este mundo y en este mundo de la investigación particularmente. Tiene la desventaja de que en un momento dado algunos conceptos o algunas ideas como muy concretas se van desdibujando, pero también tiene la gran ventaja de la pluralidad de visiones o de resultados de una sola investigación. Y esto va ampliando progresivamente esta visión. No sé si puedes pasar. Sí. Este es un esquema que pretende justamente graficar toda la idea del artículo, donde partimos del tema de lo histórico y después ahí nos conectamos por un lado con la complejidad y por el otro lado con estos procesos propiamente históricos que nos van permitiendo llegar a un proceso dialógico y con el principio de recursividad poder realmente empezar a entender o a visualizar estos principios emergentes, con todo lo que esto en un momento dado pues va armando, y todo enmarcado en el principio de borrosidad, por supuesto. Y el siguiente punto es otro de los esquemitas donde también buscamos un poquito como diagramar cuál es la idea de esta conjunción o de esta transdisciplinariedad de los procesos, porque tenemos la antropología de las religiones, tenemos el pensamiento constructivo, pero también tenemos el tema de las representaciones sociales. Y aquí es muy importante porque de alguna manera estas representaciones sociales generan estas estructuras filosófico-sociales y sobre todo particularmente una idea de Dios, donde cada quien de alguna manera y cada grupo tiene su propia idea de Dios, y esto es verdaderamente importante. Sí, en términos de lo que es, digamos, la cuestión del pensamiento constructivo, pues se llega justamente a un principio de identidad que caracteriza a cada una de las religiones y también depende del contexto. Esta identidad, pues bueno,
viaja incluso a veces con la gente. Yo lo veo mucho con muchas investigaciones que he hecho con migrantes, en donde existe, digamos, un pensamiento constructivo, pero sin perder identidad de lo que son sus raíces desde el punto de vista religioso. Esto, pues bueno, implica que puedan tener, digamos, una competencia cognitiva, y una competencia afectiva, sobre todo, porque está arraigando justamente todo lo que son esas tradiciones y esas costumbres que de alguna manera están pues presentes desde que son pequeños y que de alguna manera es parte de la socialización del individuo. Y el hecho de poder estar también, pues bueno, observando todo lo que es la competencia conductual, que permite observar lo que son los valores que transmite determinada religión en cualquier principio de investigación del fenómeno religioso. Bien, y bueno, en términos de lo que es el aspecto también de poder observar las antropologías de las religiones, pues implica que podamos estar tomando en cuenta todo lo que es este histórico comparativo que hace rato mencionaba el doctor Fabio en el esquema anterior, de poder llevar a cabo la visión antropológica, filosófica, social, psicológica, observar individuos, etcétera, de tal manera que nos permita tener una visión mucho más amplia de lo que es el fenómeno religioso. Y bueno, aquí estamos observando también lo que es el bucle tetralógico, que es precisamente lo que mencionaba el doctor Fabio, en términos de poder estar primero tomando en cuenta todos estos campos del conocimiento en cuanto a lo que es contextualización, tener una visión no lineal, porque a veces cada una de las disciplinas tiene un enfoque muy lineal, y con todo lo que son los tecnicismos y aspectos que son propios del lenguaje de una sola disciplina, pues impide observar otro tipo de elementos que se presentan en la investigación. Hay que alejarse también del equilibrio acostumbrado. Este bucle tetralógico nos permite en un momento dado estar entrando en una interacción y en un encuentro tanto como con el orden como con el desorden. Entonces, finalmente, el caos es el principio precisamente del orden. Entonces, implica poder estar tomando estos elementos para la organización. Y el principio de recursividad, que bueno, pues tenemos que estar aplicando todo lo que son las herramientas que están al alcance de todo lo que son las disciplinas y poder estar compartiéndolas en una sola investigación. Hay una interrelación incluso entre lo que son estas partes y una vinculación en el todo, que es precisamente el objeto de estudio que nos ocupa. Este trabajar desde la diferencia, como ya lo mencionaba Óscar, pues es verdaderamente fundamental, porque es ahí justo donde podemos pues tener un poquito de encuentros o de desencuentros, vamos a decirlo así, y justamente este poder articular las diferencias a través de estos principios que ya mencionaba Lyotard, que es el razonar, conocer, describir, relatar, interrogar, mostrar y ordenar, de alguna manera van generando como un sistema de acercamiento a esta realidad. Aquí es importante destacar que... 3 minutos, menos de 3 minutos les quedan. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a terminar pronto. Aquí es importante destacar que lo que es el régimen heterogéneo de estos elementos no son traducibles uno con el otro. Hay una coordinación, un eslabonamiento entre una proposición y otra, pero precisamente Lyotard dice que está fijado justamente en un género de discurso y pone un ejemplo muy importante: el hecho de poder estar dialogando, pues eslabona una muestra, una obtención o una definición que nos puede llevar a una interrogación en términos de lo que es la investigación. Entonces, esto es fundamental para poder estar tomando en cuenta que estamos partiendo desde la diferencia. Finalmente, ya para terminar un poquito, la teoría de las representaciones sociales, que juega un papel sumamente importante en el acercamiento a estas múltiples disciplinas que nos ocupan. Por un lado, el tema del pensamiento simbólico, que bueno, todos sabemos que es un elemento, podríamos decir, inherente a la naturaleza humana, pero este pensamiento simbólico nos conecta justo a través del lenguaje con los procesos de comunicación
Y estos procesos de comunicación nos conectan también con el tema de la transformación de conceptos. Y todo esto englobados en un sistema donde de una u de otra manera empiezan como a conjugarse todos estos elementos propios de las representaciones sociales, como el contexto, la pertenencia que ya mencionaba Óscar, el mundo, mi mundo como un sistema, las formas del lenguaje, las normas, etcétera, etcétera, siempre relacionados en un esquema de pensamiento. Y ahí les dejamos un resumen muy concretito de las teorías de las representaciones sociales que seguramente todo el mundo domina, pero los puntos que nosotros coincidimos en que son los más importantes. No sé, Óscar, si tuvieras algo más. No, muchísimas gracias. Con esto concluimos y pues bueno, esperemos que de alguna manera pueda contribuir un poco a lo que es este proceso de la investigación en los fenómenos religiosos, sobre todo en el aspecto de las religiones populares. Muchas gracias.